Hola Natalia, Francesco, ¿cómo están? Buen día. Queremos saber qué significa esto en la práctica y cuándo finalmente se va a producir esta transformación de penal especial a penal común. Estamos junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, que nos va a aclarar un poco el detalle de este anuncio que ha hecho el presidente de la República en la cuenta pública y respecto de esta modificación, ¿no? Que entiendo que es vía decreto, no necesita ningún trámite legislativo, pero ¿qué significa en la práctica que cambie este carácter, este estatus que tiene Punta Peuco? Gracias, ministro, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, muy buenos días también al estudio. Buenos días. Bueno, tal como lo anunció el presidente de la República el día de ayer, hace 30 años atrás se dictó el decreto que creó Punta Peuco, se creó como un establecimiento penal de carácter especial, para que las personas que violaron gravemente los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad se encuentren recluidos exclusivamente dentro de ese penal. Entonces, lo que anunció el presidente de la República el día de ayer es que precisamente se le va a modificar la categoría de especial y va a seguir siendo un establecimiento penal en el cual van a poder ingresar el conjunto de las personas que cometan delitos y no solo circunscrito a aquellas personas que o violaron gravemente los derechos humanos o cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco de la dictadura militar. ¿Cuántos internos tiene en este minuto Punta Peuco? ¿Qué capacidad tiene? Y que se cambie esto, ¿es un simbolismo o tiene un sentido práctico en este minuto? Es decir, ¿se crean nuevas plazas en ese penal? Bueno, primero que todo, no es simbólico, porque es muy significativo que dejemos de tener penales especiales para los violadores de los derechos humanos. El presidente Piñera cerró el penal Cordillera, que era también un penal especial. Por el compromiso que hay con los derechos humanos, no hay ninguna justificación que existan penales exclusivos para los violadores de los derechos humanos. Y eso, en ese sentido, es muy relevante lo que anunció el presidente el día de ayer. Y va a ser un penal común, actualmente tiene 139 personas que se encuentran recluidas en ese centro, tiene una capacidad para 112, tiene más capacidad, o sea, tiene más personas de la capacidad que tiene, y lo que se va a hacer es que se va a dictar el decreto que va a cambiar su denominación y además va a eliminar la característica de penal especial y con ello Gendarmería va a estudiar los planes de segregación para incluir otras personas que se encuentren en una situación que permita que ese penal pueda llevarse adecuadamente. ¿Pero quienes cumplen condena en este minuto van a seguir en ese penal? Lo más probable es que continúe en ese penal. Gendarmería tendrá que evaluar si eventualmente hay alguna persona que corresponde que sea trasladada a otro penal y eventualmente también evaluar si hay personas que deben ingresar a ese penal. Eso es parte de lo que va a hacer Gendarmería una vez que se dictamine y se formalice el cambio desde un penal especial a un penal común. Francesco, te escuchamos. Quisiera hacer una pregunta al ministro, porque uno entiende que esto va a tener toda una carga de política, de reacciones. A propósito de la historia que tiene, a mí me tocó estar en la noche del cierre del penal Cordillera y fue impactante. O sea, el nivel de noticia, con un Manuel Contreras que decía que el gendarme le tenía el bastón. Entonces, bueno. Pero en este caso, ministro, igual no es necesario tener una cárcel especial cuando las personas que caen ahí son personas que tienen un alto conocimiento en seguridad o estrategia, digamos, incluso militar. Se habla mucho que los países tienen centros especiales de todas formas. Este está cargado por su historia, pero que necesitamos de todas formas centros especiales, ¿o no? Sí, efectivamente uno necesita, por ejemplo, establecimientos penales de máxima seguridad. Pero los establecimientos penales de máxima seguridad, uno lo que hace es que son establecimientos para personas que eventualmente son líderes de bandas criminales, lo que necesita ahí es para segregarlo y eventualmente ahí lo que uno puede realizar con un establecimiento de máxima seguridad es tratar de proteger el sistema penitenciario. La diferencia de esto es que es un establecimiento especial para las personas que violaron los derechos humanos. Y eso, la verdad, no tiene ninguna justificación ni tampoco ningún sentido práctico dentro del sistema de Gendarmería. Eso, de una u otra manera, de hecho, restringe las posibilidades de Gendarmería al interior del sistema penitenciario, porque no cuenta con ese penal para los planes de segregación general que tiene. No hay ninguna justificación, por ejemplo, para que ahí no hayan otros adultos mayores. Claro. Cuenta con ciertas facilidades para que puedan estar los adultos mayores, no tiene escalera, etcétera. ¿Y por qué dentro de los otros 1000 adultos mayores que tenemos, por ejemplo, no están también algunos dentro de ese penal? No hay ninguna justificación. Y eventualmente hay personas que no tienen una condición de salud que sea necesario que estén en ese penal y podrían estar en otro establecimiento penal, pero tenemos, por así decirlo, esta restricción dada la forma en que se creó el penal, que no tiene ninguna justificación para el sistema penitenciario, pero además tampoco tienen ninguna
justificación el día de hoy en el marco del compromiso que tenemos con los derechos humanos, y esto es muy importante. Si nosotros consideramos que estas personas cometieron los crímenes más graves que hay en la legislación chilena, torturaron a otros connacionales, torturaron a mujeres embarazadas, cometieron el delito de desaparición forzada, cometieron el delito de ejecución, el delito de extrañamiento, es decir, cometieron una cantidad de delitos que de una u otra manera, además, que tengan un penal especial, no tiene ninguna justificación. Natalia, te escuchamos. Ahora, ministro, si en el mismo tema, el abogado de los condenados en Punta Peuco ha dicho que va a interponer un recurso de protección, dice que esta decisión vulnera las garantías constitucionales, como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica. ¿Este recurso de protección podría frenar esta decisión del presidente Boric? Y por otro lado, una reacción política, la de la candidata Evelyn Matei, le preguntan respecto justamente a este anuncio y ahí se incluso ironiza, ¿no? Y dice, bueno, esto no costaría nada revertirlo. ¿Es así eso también? Bueno, primero que todo, nosotros esperaríamos que todos los sectores políticos tuvieran un alto compromiso con los derechos humanos. Tal como el presidente Piñera tuvo el compromiso y tuvo la capacidad de cerrar el penal Cordillera porque entendía lo que estaba en juego para el futuro de nuestra sociedad. Si nosotros consideramos que los derechos humanos son el bastión principal por el cual funciona la democracia, es decir, no vulnerar los derechos del otro, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición política es justificable que nosotros tratemos al otro como un enemigo, al cual estamos disponibles para hacerlo desaparecer, para torturarlo, para exiliarlo. Como el presidente Piñera entendía eso, cerró el penal Cordillera. Y nosotros esperaríamos que la medida que estamos tomando el día de hoy sea continuada por cualquier otro posible presidente o presidenta el día de mañana, por el compromiso que tienen con el valor de los derechos humanos y la importancia que eso tiene para nuestra democracia y para nuestro sistema institucional. Ministro, ¿en qué plazo se va a cambiar el decreto? Nosotros, la misión que nos dio el presidente de la República es que dejemos todo listo y ya funcionando este cambio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dictar el nuevo decreto, es un decreto supremo, por ende un decreto que firma tanto el ministro de Justicia como el presidente de la República, va a la Contraloría para la toma de razón. La Contraloría siempre tarda algunos meses en la toma de razón y una vez que ocurra eso podemos comenzar con los planes de segregación para este nuevo establecimiento penal, en el sentido de que ya deja de ser especial y pasa a ser un establecimiento penal común. Ministro, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista para también comprender el alcance de esta medida anunciada por el presidente de la República, algo que se había tratado durante este gobierno. Había dudas si un anuncio de estas características podía surgir, por ejemplo, para la conmemoración de los 50 años del golpe, pero finalmente ahora se concreta con este anuncio y esperaremos, por supuesto, a ver cómo se ejecuta este cambio de decreto. Bien, Andrea, muchas gracias por la entrevista. Gracias también al ministro de Justicia. Son las 7:25.